Bueno, en este video vamos a estudiar el concepto de límite y continuidad para las funciones multivariables. Vamos a dar el concepto únicamente para funciones de R2 hacia R, es decir, funciones de la forma z igual a f de x, y. El concepto para en general Rn es idénticamente igual, únicamente lo que se haría es aumentar la dimensión del espacio, es decir, aumentar las variables independientes, pero el concepto se mantiene. Por esa razón solo enfatizaré en el concepto para dos variables independientes x y una variable dependiente z. De esta unidad límites y continuidad hacia adelante, es decir, más adelante miraremos los conceptos de diferenciabilidad, derivadas parciales, integración múltiple. Voy a tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas. El libro que estábamos teniendo en cuenta desde los videos anteriores, que era el libro de cálculo en varias variables del profesor Walter Mora, que se los había dejado el PDF para que ustedes lo descarguen anteriormente, en el cual, como pueden mirar, el concepto de límites, continuidad, etcétera, está en el capítulo 5, el capítulo referente a derivadas parciales. También voy a tener en cuenta el libro Cálculo de varias variables, en la cuarta edición, de los autores Denis Seal y Wright, perdón, en el cual pues también pueden encontrar esta sección de límites y continuidad en el capítulo 13. El capítulo 13, en las secciones 13.2, está la parte de límites y continuidad. Y finalmente tendremos en cuenta el libro Cálculo Vectorial de Claudio Pita, el cual también tiene esta temática, como lo podemos observar en el contenido, en el capítulo 2, en la sección 2.3. Lo que voy a mostrar a continuación es un breve resumen sobre lo que se presenta en estos tres libros. Entonces, iniciemos con el concepto de una manera intuitiva de límite. De límite en funciones multivariables. Entonces, vamos a considerar una función de la forma z igual a f de xy. Con f, una función que vaya desde un conjunto D contenido en R2 hacia R, es decir, desde un dominio D hacia los números reales. Y sea un punto x0, y0. Y sea x0, y0 un punto el cual puede o no pertenecer al conjunto D. Simplemente dejémoslo un punto en R2. Entonces, ¿qué significa el límite cuando x, y se aproxima al punto x0, y0 de la función f de xy? Entonces decir que este límite nos da un valor real, llamémoslo por ejemplo L, significa, gráficamente, significaría que si tenemos aquí en el espacio tridimensional
Recordemos que z igual a f de xy me representa una superficie. Entonces digamos que la gráfica es esta superficie. Y el conjunto D lo tenemos aquí. Digamos que este es el conjunto D. Entonces, consideremos un punto, el punto x0, y0. Sin pérdida de generalidad, podemos considerarlo aquí. Que este sea el punto x sub 0, y sub 0. Perdón. Entonces, no siempre la función evaluada en ese punto va a existir, ya que si está dentro del dominio, f de xy existe, pero si no lo está, entonces no existiría, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué significa eh, límite cuando xy se aproxima a x0, y0? Entonces, como su nombre lo dice, es una aproximación. Entonces, si nosotros tomamos un punto cualesquiera, por ejemplo, voy a tomar este punto de aquí y este que sea el punto x, y. Entonces, con este punto me estoy aproximando al punto x0, y0. Entonces, la imagen de este punto, que estaría aquí, estaría sobre el eje z acá. Esta sería la imagen f de xy. Y por lo tanto, ¿dónde está ese número L? Este número L va a ser el valor donde tiende a medida que se va acercando este punto XY. Es decir, voy a hacer una línea punteada para decir que se está acercando, que el punto XY se está acercando al punto X0, Y0. Entonces, vamos a suponer que cuando se acerca, se va a acercar aquí a este punto. Y este punto que está aquí, este punto que está ahí, va a ser el número L, el valor del límite. Entonces, a medida que xy se aproxima al punto x0, y0, la función f de xy se va a ir aproximando por la superficie, se va a ir aproximando al número L. Pero noten aquí que esta proximidad al punto x0, y0 yo la puedo hacer de muchas formas. Una forma es como la línea punteada que coloqué en color negro. Pero yo podría, por ejemplo, aproximarme al punto x0, y0 desde el punto xy, por ejemplo, por una línea, por una curva así. Y entonces acá esto se va a ver reflejado como, digamos, una curva en este sentido. Pero sin importar la forma, como yo me aproxime a dicho punto, entonces, por ejemplo, si yo me aproximo de esta forma, y acá en la función f de xy se va a aproximar acá. Sin importar el camino, como yo me aproxime al punto x0, y0, f de xy siempre se va a aproximar a L. Entonces, si por todos esos caminos que yo encuentre, o todos los posibles caminos, el, cuando el punto XY se aproxima al punto X0, Y0, f de XY se aproxima a L, entonces diremos que el límite existe de esa función
y es precisamente el número L. Entonces, esta sería la forma intuitiva. Entonces, decir que el límite cuando f de xy se aproxima a L significa que cuando el punto xy se aproxime al punto x0, y0, sin importar el camino o la trayectoria, ¿esto cómo lo escribimos? Esto pues lo escribimos de la forma xy tiende a x0, y0. Entonces aquí el concepto de límite me dice que entonces significa que cuando xy se aproxime a x0, y0, sin importar el camino o la trayectoria, la función f de xy se aproxima al número real L, que lo vamos a escribir, es decir, vamos a escribirlo como f de xy se aproxima a L. Y entonces, si pasa esta relación entre xy con el punto x0, y0 y f de xy con L, entonces diremos que el límite existe. Entonces, al igual que en el cálculo de una variable, nosotros lo primero que debemos hacer cuando vamos a calcular un límite es evaluar la función en el punto donde nos queremos aproximar. Si el valor es un valor real, pues ese será el valor donde se aproxima dicha función. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el límite cuando xy se aproxima al punto 1 menos 2 de xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, entonces, pues en este caso, el punto x0, y0 es 1 menos 2. Tiende a 1 y y tiende a menos 2. Y la función f de xy es xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Podemos verificar que reemplazando la x por 1 y la y por menos 2, este valor existe. Por lo tanto, el valor del límite será simplemente reemplazarlo. Entonces, al reemplazarlo nos quedaría 1 por menos 2 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que esto nos daría 4 en el numerador y en el denominador nos daría 5. Por lo tanto, lo que significa es que cuando xy se aproxima al punto 1, menos 2, la función xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado se aproxima al número real 4 quintos. Ahora, pero no siempre nosotros no tendría pues en este curso sentido centrarnos en únicamente evaluar. Entonces el problema está cuando dentro de la función tenemos indeterminaciones. Aquí en esta asignatura, en la asignatura de cálculo diferencial uno mira varias indeterminaciones. Está la indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, etc. ¿No? Son 7, 8 indeterminaciones. Acá vamos a centrarnos solo en el estudio de la indeterminación 0 sobre 0. Porque el concepto del infinito para R2, entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, que nos aproximemos a infinito? Significaría que el punto se está alejando
en el primer cuadrante, ¿no? Porque por acá quedaría más infinito y acá estaría más infinito. Entonces no tendría sentido, pero no está acotado. Entonces no tendría sentido a qué punto es el que nos estamos aproximando. Este concepto del infinito se lo trabaja más adelante en otra asignatura, que es la de variable compleja. En la variable compleja hacemos una relación entre el cálculo de varias variables y las funciones, la variable compleja, las funciones en variable compleja con el cálculo de varias variables. Y ahí ya se puede interpretar cómo quedaría la indeterminación hacia el infinito. Por el momento entonces nos vamos a centrar solo en indeterminaciones 0 sobre 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos resolver este límite, entonces digamos que, por ejemplo, vamos a resolver el límite cuando xy se aproxima al punto 1,1 de y cuadrado menos xy sobre raíz de x menos raíz de y. Entonces, si tiende a 1, 1, si reemplazamos la x por 1 y la y por 1, nos podemos dar cuenta que tiene una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, en el numerador nos daría 0 y en el denominador nos daría 0. Entonces, tiene una indeterminación 0 sobre 0. Para calcular el valor del límite, ¿qué debemos hacer? Debemos quitar la indeterminación. Se debe eliminar la indeterminación. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar la indeterminación? Por ejemplo, como aquí yo miro en la parte del numerador, tengo un polinomio, entonces voy a factorizar. En el denominador tengo unas raíces cuadradas, voy a racionalizar. Si tengo relaciones trigonométricas, utilizo identidades trigonométricas. Si tengo funciones exponenciales o potenciales, utilizo propiedades de potenciación. Si tengo logaritmos, utilizo propiedades de logaritmos, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso, para resolver el límite, vamos a factorizar arriba y racionalizar abajo. Entonces, así, entonces tenemos que el límite así tendríamos que el límite cuando xy se aproxima a 1, 1 de y cuadrado menos xy sobre raíz de x menos raíz de y, entonces ¿cómo vamos a resolver este límite? Lo que voy a hacer, como lo había dicho, es en el numerador vamos a factorizar. Puedo sacar factor común la y me queda y menos x. Y en el denominador vamos a racionalizar, es decir, tengo la diferencia raíz de y menos raíz de x y lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por su conjugado. Conjugado será raíz de y, raíz de x más raíz de y. Entonces, si nosotros hacemos las operaciones, me quedaría límite cuando xy tiende a 1,1 y en la parte del numerador voy a dejar expresado, no voy a hacer las multiplicaciones, lo voy a dejar expresado y en el denominador multiplico.
Raíz de x menos raíz de y por raíz de x más raíz de y es una diferencia de cuadrados. Raíz de x al cuadrado, que sería x, menos raíz de y al cuadrado, que sería y. En el numerador tengo el factor y menos x, en el denominador tengo el factor x menos y. Entonces la diferencia entre ellos es únicamente de un signo. Por lo tanto voy a factorizar el signo en el denominador. Y entonces nos queda, en el numerador tenemos esta expresión y en el denominador factorizando el menos nos quedaría menos factor de y menos x. Podemos identificar que la indeterminación 0 sobre 0 está en el factor y menos x. Quitamos esa indeterminación y el límite que nos quedó ya no tiene indeterminación. Entonces evaluamos dicho límite. Y vale 1 y x vale 1. Entonces me quedaría 1 por raíz de 1 más raíz de 1 menos 1 sobre menos 1. Y esto nos da un valor de menos 2. Eso significa entonces que cuando xy se aproxima a 1,1, la función y cuadrado menos xy sobre raíz de x menos raíz de y se aproxima a 2. Vamos a calcular ahora otro límite más. Por ejemplo, límite cuando xy tiende a 0,0 de la función seno de x más y sobre x más y. Entonces, en este caso, la indeterminación puedo identificar la que está en el factor x más y. ¿Mm? Pero el problema es que aquí no puedo simplificar. O sea, yo no podría hacer esto. No podría decir que esto lo quito con esto, ¿no? Eso sería un error fatal. Entonces, y no puedo simplificar más, porque la única sería resolver esta suma de ángulos. Pero seno de este seno de x más y, esto es sen de x por cos de y más sen de y por cos de x, por identidad trigonométrica. Y esto no me sirve de nada para quitar la indeterminación que tengo abajo. Entonces, en conclusión, aquí tengo como que tengo un camino sin salida. Parecería que es un camino sin salida. No puedo hacer más cosas algebraicas. Pero entonces yo podría hacer lo siguiente. Podría hacer una sustitución. Podría sustituir por una función multivariable y este límite que tiene dos variables se me convertiría en un límite con una variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Si nosotros vemos un factor que tienen aquí un factor en común, entonces podemos decir que la sustitución sea t igual a x más y, por ejemplo. Entonces, escribamos, haciendo la sustitución, y voy a escribir la sustitución t igual a x más y. Tenemos que si el punto xy se aproxima a 0,0, entonces tengo que analizar a dónde se aproxima la nueva variable t para poder hacer los cambios. Coma, t se aproxima, pues ¿a qué se aproxima? Si x tiende a 0 y y tiende a 0, entonces t se aproxima a 0 más 0, es decir, a 0. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos escribir lo siguiente. Este límite que queremos calcular, límite cuando xy tiende a 0,0 de seno de x más y sobre x más y, esto será igual al límite, y aquí lo que voy a hacer es cambiar
este lo voy a cambiar por t tiende a 0. Y entonces sigo escribiendo. Por límite de seno de, y en lugar de x más y, pues sabemos que x más y es t, sobre x más y, que x más y sigue siendo t. Entonces, como pueden observar, aquí me ha quedado ya un límite con una sola variable. Y en este límite de una sola variable yo puedo aplicar todo lo que conocemos de límites de cálculo diferencial. Por ejemplo, la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital no la podemos aplicar acá, en los límites multivariables, pero sí lo podemos aplicar la regla del L'Hopital en límites con una sola variable real. Entonces, en este caso voy a aplicar la regla del L'Hopital, que la regla del L'Hopital me dice que ese límite que tengo ahí es equivalente al límite calculando sus derivadas tanto del numerador como el denominador. Derivada de seno me daría coseno de t y derivada de t me daría 1. Y esto lo repito las veces que sea necesario hasta quitar la indeterminación 0 sobre 0. En este caso, esto me quedaría coseno de 0 sobre 1, que el resultado es 1. Por lo tanto, cuando xy tiende a 0, 0, la función seno de x más y sobre x más y se aproxima a 1. ¿Mm? Esto los invito a ustedes, por ejemplo, a que en GeoGebra grafiquen la función seno de x más y sobre x más y. Y en la gráfica se pueden ir dando cuenta que cuando los puntos se aproximan al origen, a 0,0, la función se forma una especie de montaña que se aproxima al valor en z igual a 1. Perdón. Muy bien, entonces, revisando hasta el momento lo que hemos tenido, es de que un límite puede ser que no tenga indeterminación y entonces simplemente lo evaluamos. Pero si tienen la indeterminación 0 sobre 0, puede pasar que yo pueda quitar la indeterminación haciendo algunos trucos algebraicos, como factorizar, racionalizar, etc. O la otra es haciendo una sustitución. Pero podría pasar también que el límite no existe. Entonces, recordemos, por ejemplo, del cálculo diferencial, que un límite no existe si sus límites laterales dan diferente. Entonces, yo, por ejemplo, en el cálculo diferencial, voy a hacer un breve resumen aquí, en el cálculo diferencial solo tenemos una variable real, que es x. Si yo estoy analizando el límite hacia el punto x sub 0, entonces yo solo me puedo aproximar o bien por el lado izquierdo, que sería que x tiende a x sub 0 por el lado izquierdo, o me puedo aproximar por el lado derecho, x tiende a x sub 0 por el lado derecho. Y si el límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado izquierdo de una función f de x es diferente al límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado derecho, entonces lo que me dice es de que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x no existe. Pero entonces aquí es muy sencillo identificar cuando un límite no existe. Como solo tengo dos caminos, el del lado izquierdo y el del lado derecho, entonces yo evalúo esos dos límites y evaluando esos dos límites yo veo si me dan valores diferentes, digo que no existe. Y si me dan valores iguales, diría que sí existe, que ese límite es dicho valor. Pero ¿qué pasa? Para las funciones de dos variables independientes, entonces la forma como yo me voy a aproximar al punto ya no lo puedo hacer por izquierda y por derecha. Yo tengo, como lo vimos acá al inicio, yo tengo varias formas de aproximarme al punto, ¿no? Que a esas les llamamos caminos o trayectorias. Entonces, para una función,
z igual a f de x, y, la aproximación del punto xy al punto x0y0 se puede hacer por infinitos caminos o trayectorias. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el plano cartesiano. Aquí tenemos el punto x0, y0, donde me quiero aproximar. Y aquí tengo el punto x, y. Entonces yo me puedo aproximar mediante una recta. Llamémoslo el camino S1. Yo me podría aproximar mediante una especie de circunferencia. Llamémoslo el camino S2. Yo me podría aproximar, por ejemplo, con esta curva. Llamémoslo S3. Y en general, yo me puedo aproximar por diferentes trayectorias. Por ejemplo, podría traer una trayectoria en este sentido. Llamemos S sub n. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Que el límite existe si por cualquier trayectoria que yo me aproxime me da el mismo valor. Pero entonces acá, ¿para qué vamos a utilizar estas trayectorias? Para demostrar únicamente que un límite no existe. Entonces, Sí, el límite cuando xy se aproxima a un punto x0, y0 de f de xy por una trayectoria, llamémoslo s sub i, es diferente del límite cuando xy se aproxima al punto x0, y0 de f de xy por una trayectoria s sub j. Si esos dos límites me dan diferentes, entonces el límite cuando xy se aproxima a x0, y0 de f de xy no existe. Entonces, ahora, vamos a identificar acá, ¿qué será una trayectoria en este sentido? Una trayectoria, entonces, como podemos observar, es una curva, es decir, puede ser una función o puede ser una relación. Entonces, una trayectoria es una función o una relación, pero lo importante es que ese camino, esa curva, llegue a pasar al punto x0, y0 donde yo me estoy acercando. Entonces, como pueden ver aquí, la curva roja atraviesa al punto x0, y0. La curva en color naranja también atraviesa al punto x0, y0. Esta recta en color negro también atraviesa al punto x0, y0. Y toda curva, por ejemplo la morada, también atraviesa al punto x0, y0. O sea, entonces, una trayectoria para nosotros acá, para poderla interpretar, es cualquier curva contenida en el plano cartesiano, de forma que pase por el punto donde voy a calcular el límite. Esa es la única condición. Entonces, por ejemplo,
el límite vamos a escribirlo directamente el límite. Por ejemplo, el límite. Cuando x, y se aproxima al punto 1,1. Al punto, perdón, 0,0. De la función x al cuadrado menos 3y cuadrado sobre x al cuadrado más 2y cuadrado. Este límite no existe. ¿Y por qué razón no existe este límite? Entonces vamos a mirar. Vamos a tomar dos trayectorias. Entonces, ¿dónde me tengo que acercar? Me tengo que acercar en el plano cartesiano, me voy a acercar al origen, aquí, al punto 0,0. Entonces voy a tomar cualquier curva en el plano cartesiano de forma que me lleve al punto 0,0. Por ejemplo, voy a tomar la recta y igual a x. La recta y igual a x es esta recta. Como podemos observar, la recta y igual a x pasa por el punto 0,0. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un punto x, y, que sería este punto, y me quiero acercar al punto 0,0, y me voy a acercar en este sentido. Me voy acercando y voy a llegar al punto. Entonces, vamos a considerar el camino S1 como el conjunto, todos los puntos x, y en R2, tales que y es igual a x. Entonces vamos a calcular el límite. ¿Qué pasa con ese punto? Entonces, el límite, cuando xy tiende a 0,0 de x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado, es igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar en este límite la y por la x. Entonces, ¿qué me quedaría? Límite, voy a dejar por el momento en blanco, la parte de abajo del límite, y voy a ir reemplazando. El x cuadrado se mantiene x cuadrado menos, pero en lugar de escribir 3y cuadrado, la y vale x. Entonces escribo 3x cuadrado. Y abajo tendría x cuadrado más, en lugar de 2y cuadrado, como y vale x, me quedaría 2x al cuadrado. Entonces, como podemos observar, el utilizar este camino hace que este límite de dos variables se convierta en un límite de una variable. Tomo la x. Tengo que identificar la x a qué valor tiende. La x tiende al valor 0. Por lo tanto, entonces aquí voy a escribir x tiende a 0. Y resolvemos este límite. Entonces, este límite me daría límite cuando x tiende a 0 de, en la parte de arriba me da menos 2x cuadrado, en la parte de abajo me da 3x cuadrado. Podemos observar aquí que se me elimina la indeterminación x cuadrado y evaluando el límite me da menos 2 tercios. Entonces, por el camino S1 hemos obtenido que el valor del límite es menos 2 tercios. Ahora, consideremos otro camino. Sea el camino S2. Y el camino S2 voy a tomar todas las parejas ordenadas X y en R2, tales que, y hagámoslo por ejemplo que y valga 0. Entonces esa es una recta. ¿Quién es esta recta? Y igual 0. La recta y igual 0 Precisamente el eje x. Entonces, esta sería la recta y igual a x. Y igual 0, perdón.
Y esa recta podemos observar que pasa por el punto 0,0. Entonces, si nosotros estamos en un punto XY acá y me quiero acercar a 0,0, entonces voy a utilizar esta recta en este sentido. Y me voy acercando al punto 0,0. Entonces, calculemos este límite por este camino. El límite cuando XY tiende a 0,0 de x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado, y lo vamos a hacer sobre el camino S2. Uno acostumbra a colocar, acá se me había olvidado, acostumbra a colocar aquí sobre qué camino está calculado. Colocamos de esta forma. Límite, abajo colocamos su índice S1 y 2 puntos y colocamos su ecuación que estamos utilizando, y igual a x. Entonces acá también lo vamos a hacer, es S2 con y igual 0, para acordarnos que tenemos que reemplazar y igual 0 acá en el límite. Entonces, al reemplazar me quedaría límite, como estoy reemplazando y, me queda que x tiende a 0. Si reemplazaría x, entonces me quedaría que y tiende a 0. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 0 sobre x al cuadrado más 0. Y esto nos da límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado, que podemos observar aquí que se elimina y el resultado nos dio 1. ¿Qué podemos observar? Que el límite por el camino S1 nos dio menos 2 tercios y el límite por el camino S2 nos dio 1. Entonces, ¿qué concluimos? Como el límite cuando y tiende a 0, 0 de la función x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado por el camino S1 es un valor diferente al límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado por el camino S2, entonces concluimos que el límite cuando xy tiende a 0,0 de x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado no existe. ¿Por qué razón no existe? Porque por dos caminos me dieron un valor diferente. Entonces aquí quiero ser muy claro en que los caminos los vamos a utilizar únicamente para demostrar que un límite no existe. Si queremos demostrar que un límite sí existe, debemos quitar la indeterminación como lo hacíamos antes. Y si no es posible quitar la indeterminación, pues tendremos que mirar otras posibilidades que las vamos a mirar más adelante. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a demostrar que el límite cuando xy tiende a 0,0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado no existe. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, una opción es tomar caminos en forma general. ¿Dónde me voy a acercar? Pues según lo que vimos anteriormente, me voy a acercar al punto 0, 0, al origen. ¿Cómo me puedo acercar al origen? Lo pueden hacer también de la forma con una recta de la forma y igual 0, con el eje y que sería x igual 0, etc. ¿no? Pero entonces, por ejemplo, nosotros podríamos analizar con rectas de la forma y igual a k por x. Es decir, voy a tomar una recta con una pendiente k y que pase por el punto 0, 0. Entonces sería de la forma k por x, donde k es la pendiente, o como la hemos llamado en matemática básica, m por x, siendo m la pendiente. Entonces,
sea, entonces le voy a llamar el camino S sub m. El camino S sub m van a ser todas las parejas ordenadas en R2, tales que Y es igual a mx, siendo m un número real, la pendiente de la recta. Entonces, vamos a calcular ese límite. Entonces, límite cuando xy tiende a 0,0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado, y por el camino S sub m, que es el camino de la forma y igual mx, entonces, ¿qué nos daría? Nos daría límite cuando x tiende a 0 y reemplazo y por mx. Vamos a hacerlo directamente. Si reemplazo arriba y por mx y multiplico por x, me quedaría mx al cuadrado. En la parte de abajo me quedaría x cuadrado más. Y si y lo reemplazo por mx y lo elevo al cuadrado, me quedaría m cuadrado x cuadrado. Podemos observar que en el numerador tenemos un factor x cuadrado y en el denominador también puedo sacar de factor común el x cuadrado y me quedaría 1 más m cuadrado factor de x cuadrado. Quito la indeterminación y evaluamos el límite. Evaluando el límite me queda m sobre 1 más m cuadrado. Es decir que todo depende de la pendiente de la recta. Como m es un número real, entonces significa que hay infinitas posibilidades. Por ejemplo, si me aproximo por la recta y igual 0, que y igual 0 sería el eje x, m vale 0. Entonces, si m vale 0, ese límite me daría 0. 0 sobre 1 más 0, es decir, 0. Entonces, aquí tenemos varias posibilidades. Si m vale 0, entonces el límite me daría 0. Pero si m vale 1, es decir, me estoy aproximando por la recta y igual x, entonces tendríamos 1 sobre 1 más 1 que me daría 1/2. Entonces noten que ahí ya he tomado dos trayectorias y he verificado que el límite es diferente. Si m vale 2, por ejemplo, me quedaría de la forma 2 sobre 5, 2 quintos. Y así sucesivamente. Esto significa que entonces el límite no existe. Ahora, una forma también para coger aproximaciones mediante rectas es tomar las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares sería aquí tomar esta medida como aproximación y lo que voy a hacer es construir aquí un triángulo rectángulo con un ángulo θ y entonces aquí tenemos que el cateto opuesto que vale y es igual a r por sen de θ. El cateto adyacente, que sería x, es r por coseno de θ. ¿Y quién es r? Pues r es la hipotenusa, es decir, esta longitud. Y entonces, si r tiende a 0, entonces lo que estamos haciendo es que un punto xy se va a aproximar al punto 0, 0. Entonces, aquí, otra alternativa es usar coordenadas polares. Entonces, haciendo la sustitución, x igual a r por cos de θ, y igual r por sen de θ, y r que tiende a 0, tenemos
El límite que estábamos resolviendo era límite cuando x, y tiende a 0,0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto me daría límite, y en lugar de escribir xy tiende a 0, 0, vamos a escribir r tiende a 0. Entonces recuerden que r es la distancia desde el punto xy al origen. Entonces, si esa distancia se aproxima a 0, significa que me estoy acercando al origen. Y reemplazo. X vale r cos de teta, y vale r sen de teta, sobre, y abajo me queda r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Reemplazando, nos quedaría el límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado y me queda sen de teta por cos de teta. Y en la parte de abajo puedo factorizar r cuadrado y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Podemos quitar la indeterminación que es el r cuadrado y utilizar la identidad trigonométrica abajo para tener que me queda sen de teta por cos de teta dividido entre coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Es decir, que el valor del límite me dio sen de teta por cos de teta. Eso significa también que hay infinitas soluciones. Esas infinitas soluciones están en términos del ángulo teta. Entonces, vamos a hacer también el cuadrito. Ese cuadrito lo vamos a hacer acá. Lo voy a hacer en forma horizontal para verlo. Entonces tenemos que todo el límite va a depender del ángulo de la recta. Y vamos a calcular su límite. Entonces, si el ángulo es 0 grados, por ejemplo, el valor del límite me daría seno de 0, 0 por coseno de 0, 1, nos daría 0. Pero si, por ejemplo, aquí estoy diciendo que me estoy aproximando por la recta, teta igual 0, que sería y igual 0, ¿no? O sea, por el eje X. Digamos ahora que me voy a aproximar, por ejemplo, por la recta y igual x. La recta y igual x tiene un ángulo de pi cuartos. Entonces, si teta vale pi cuartos, entonces me quedaría seno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2, coseno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2. Es decir, me quedaría raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que sería 2 cuartos 1 medio. Como podemos observar, el límite ya nos dio dos valores diferentes. Por lo tanto, también con esto hemos demostrado que el límite no existe. Entonces, esas son las formas que tengo para demostrar que un límite no existe. Tomar caminos. Pero recuerden, si ustedes toman caminos, no están demostrando que un límite da ese valor. Están demostrando que un límite no existe. Vuelvo y recalco, ¿no? Ahora, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Entonces, analizamos El siguiente límite. Límite cuando xy tiende a 0,0 de 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar caminos. Iniciemos tomando el camino Tomando caminos de la forma y igual mx.
Y lo vamos a trabajar en coordenadas polares directamente. Recuerden que tomar estas rectas es equivalente a tomar las coordenadas polares. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, límite cuando xy tiende a 0,0 de 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, entonces con las coordenadas polares me quedaría límite cuando r tiende a 0 y nos quedaría 10 por r cos de teta. Y y es r sen de teta al cuadrado, r cuadrado sen cuadrado de teta. Sobre x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Este límite me daría, arriba me quedaría 10r al cubo y me queda por coseno de teta seno al cuadrado de teta. Y abajo me quedaría r cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que esa identidad es 1. Aquí podemos simplificar r a la 3 con r a la 2 y nos quedaría el límite cuando r tiende a 0 de 10r por coseno de teta seno al cuadrado de teta sobre 1, que es la identidad. Y este límite cuando r tiende a 0, como aquí este r tiende a 0, si reemplazo el r por 0 multiplicado por cualquier valor numérico, el resultado me da 0. ¿Qué me significa esto? Que no importa por qué recta me esté acercando, ese límite me da 0. Esto no me está garantizando que ese límite es 0. Con esto no estoy demostrando que ese límite es 0. Aquí estoy demostrando que sin importar la recta que estoy utilizando, ¿qué recta estoy utilizando para aproximarme al punto 0, 0? Este límite existe y da 0. Sin importar qué recta. Yo puedo tomar también esta recta, puedo tomar esta recta, podría tomar esta recta, cualquiera de estas rectas. Y por todas estas rectas, el límite me está dando 0. Ahora, entonces, esto, escribámoslo aquí como una nota. Esto aún no demuestra que dicho límite es 0. Lo único que sabemos es que si el límite existe, ese límite tiene que ser 0, porque ya por todos estos caminos me ha dado 0. Tomemos un camino más. Por ejemplo, voy a tomar una parábola. Voy a tomar, por ejemplo, la parábola. Tomemos esta parábola, la parábola y igual a x cuadrado. Que esta parábola también pasa por el punto 0,0. Ahora, entonces, calculemos el límite cuando xy tiende a 0,0 de la función 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado mediante el camino S, que lo voy a llamar y igual a x cuadrado. Entonces vamos a calcular ese límite. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 y cambio y por x cuadrado. Entonces me quedaría 10 por x y como lleva el x cuadrado, elevándolo al cuadrado el x cuadrado, me quedaría x a la 4. Y acá me quedaría x cuadrado
más y que valdría x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta. Vamos a calcular este límite. Este límite me da, arriba me queda 10x a la 5. Abajo puedo factorizar un x cuadrado y me quedaría 1 más x cuadrado. Voy a simplificar el x a la 5 con el x al cuadrado y me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 10x a la 3 sobre 1 más x cuadrado. Evaluando este límite podemos observar que nos da 0 dividido entre 1 y la respuesta también es 0. Entonces miren que ahora tomé una parábola y también me volvió a dar 0. Repito, con todo esto no estoy demostrando que ese límite es 0. Para demostrar que ese límite es 0 vamos a utilizar otros mecanismos. Entonces, aparte escribamos, si este límite existe, su valor debe ser 0. Para demostrarlo, se puede utilizar la definición formal del límite. La llamamos definición epsilon delta. Entonces vamos a recordar cuál es la definición del límite. Primero que todo, antes de empezar con la definición epsilon delta, recordemos cómo calcular la distancia de un punto xy a un punto x0, y0. Entonces, si nosotros tenemos por aquí el punto x, y y por acá tenemos el punto x0, y0, esta distancia que los separa, esta distancia que la he llamado y, d, entonces esta distancia es igual a la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. ¿Mm? Entonces, la definición epsilon delta dice lo siguiente. Vamos a escribir aquí definición. Decir que el límite cuando x, y tiende a x0, y0 de f de xy es igual a L, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un valor delta mayor que 0 tal que la distancia que hay de f de x, y al número L es menor que epsilon siempre que la distancia que hay del punto xy al punto x0, y0. Pero dijimos que esa distancia la estamos teniendo en cuenta como la raíz cuadrada. Es menor que delta. Que esto lo podemos escribir elevando al cuadrado a ambos lados, lo podemos escribir como x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado
menor que delta cuadrado. Esto significa que es el interior de un círculo con centro en x0, y0 y con radio delta. ¿Mm? Entonces, esto pues lo podemos ver aquí. ¿Mm? Cuando estuvimos mirando, perdón, cuando estuvimos mirando la definición aquí. Entonces, lo que me está diciendo es que si nosotros tenemos aquí el punto XY en el interior de un círculo de radio delta, entonces si XY se aproxima a cero dentro del interior de un círculo de radio delta, eso significa que f de XY se aproxima a L en el interior de un segmento de radio epsilon o una vecindad de longitud epsilon, es decir, L más epsilon y L menos epsilon. Eso significaría entonces que el punto que es el límite existe. Muy bien. Permítame, a ver. Muy bien, entonces, para este ejemplo que estábamos desarrollando, vamos a demostrar que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ese límite es 0. ¿Y cómo nosotros nos dimos cuenta que ese límite era 0? Pues por los caminos. Los caminos nos dicen que si el límite existe, ese límite tiene que ser 0. Pero entonces vamos a demostrarlo. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? Utilicemos la definición epsilon delta. Entonces, yo lo que tengo que hacer es verificar que existe una relación entre epsilon y delta. O sea que sí va a existir una relación entre los dos, de forma que se cumpla estas dos desigualdades. Entonces, en este caso, el punto x0, y0 es el 0, 0 y el L también vale 0. Entonces, si reemplazamos arriba, entonces tendríamos. Para este caso vamos a demostrar que esto. Es decir, entonces vamos a partir valor absoluto de f de xy. En este caso, ¿quién es f de xy? ¿No? Estoy aquí en esta primera parte, en la parte superior, la definición. F de xy, ¿quién es f de xy? Pues es la función 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Menos quién? Menos L, pero L vale 0. Esto es menor que epsilon. Siempre que... ¿Y qué debo demostrar? Pues que la raíz cuadrada de... Aquí me quedaría x menos 0, que sería x simplemente, al cuadrado, más y menos 0, que sería y al cuadrado. Esto es menor que delta. Esto es lo que tengo que demostrar. Y tengo que mirar cuál es la relación existente entre epsilon y delta.
Entonces vamos a hacer operaciones. La parte de arriba, esto lo puedo escribir como esto es equivalente a pues la función 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menos 0 me da el mismo 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a aplicarle valor absoluto, es decir, que voy a distribuir. Valor absoluto de 10 es el mismo número 10. Valor absoluto de x lo dejo indicado como valor absoluto de x. Valor absoluto de y cuadrado, como y cuadrado es un número positivo, también me da el mismo número positivo. Y valor absoluto de x cuadrado más y cuadrado, como también es un número positivo, me da el mismo número positivo. Aquí pues tengan en cuenta que estoy utilizando las propiedades de valor absoluto, entonces les recomiendo que las revisen antes de continuar con este video, ¿no? Las propiedades de valor absoluto. Bueno, esto entonces lo simplificamos como siempre que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sea menor que delta. Entonces, ahora voy a utilizar lo siguiente. Nosotros sabemos que x al cuadrado es un número siempre mayor o igual que 0. Entonces, yo podría, por ejemplo, utilizar esta desigualdad y sumarle, tengo x cuadrado mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si yo le sumo, por ejemplo, y cuadrado, un número positivo? Pues se me cumple esta desigualdad. Es decir, se me cumple la desigualdad que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a y cuadrado. Y si nosotros dividimos entre x cuadrado más y cuadrado, ahora, si nosotros dividimos entre x cuadrado más y cuadrado, me quedaría, en el lado izquierdo me quedaría 1, estoy en esta desigualdad, para que lo tengan presente, voy a dividir esa desigualdad entre x cuadrado más y cuadrado y me quedaría 1 en el lado izquierdo, mayor o igual, y en el lado derecho me queda y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que me quedaría que y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Y noten que este valor yo lo tengo acá arriba. Aquí lo tengo, miren. Aquí tengo el y cuadrado y acá abajo tengo x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí lo tengo ese valor. Y sabemos que este valor es menor o igual que 1. Vamos entonces a continuar. Entonces voy a tener en cuenta este valor. Entonces aquí tengo 10 por valor absoluto de x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, lo voy a escribir como 10 por valor absoluto de x por, y aquí escribo el y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y sabemos que esto es menor o igual que 10 por valor absoluto de x, y en lugar de escribir y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado voy a escribir 1. Porque yo sé que y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Entonces, nosotros ya tenemos, ¿y esto quién es? Pues esto es simplemente 10 por valor absoluto de x. Ahora, y tengamos en cuenta lo siguiente. Además, valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado. Si ustedes calculan la raíz cuadrada de x cuadrado, la propiedad nos dice que eso es valor absoluto de x. Y lo mismo, esto que tengo aquí, yo lo puedo, ¿qué pasa si yo le sumo un y cuadrado? Pues entonces ya no es
eh, perdón, vamos a escribir mejor así. Además, valor absoluto de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrado. Y, pues valor absoluto de x es mayor o igual que cero. Entonces, nosotros tenemos la siguiente relación. Raíz cuadrada de x al cuadrado mayor o igual que cero. Y lo mismo, ¿qué pasa si a esta raíz cuadrada de x cuadrado, que yo sé que es mayor o igual que cero, por ejemplo, le sumo y cuadrado? Entonces ya tenemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a y cuadrado. ¿Mm? O su equivalente, que y cuadrado es menor o igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y podemos seguir con el proceso también igual. O puedo tomar que x cuadrado sea menor o igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Luego, resumiendo lo que hemos tenido, entonces tenemos 10 por valor absoluto de x sobre y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Habíamos demostrado que esto era menor o igual que 10 por valor absoluto de x. Pero este 10 por valor absoluto de x, el valor absoluto de x lo puedo cambiar por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y este sabemos que es menor o igual que 10 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Mm? Ahora, si se elige delta, la relación delta igual a epsilon sobre 10, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, voy a escribir lo que tengo aquí y sabemos que esto es menor o igual que esta parte que tengo acá. Entonces, voy a escribirla de nuevo. 10 por valor absoluto de x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 10 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero sabemos que esta raíz cuadrada, que la voy a escribir aquí en otro color, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, este es el delta, ¿no? En la definición es el delta. Eso es menor que delta. Entonces esto es estrictamente menor que 10 por delta. Y como delta lo estoy eligiendo de forma que es epsilon sobre 10, esto con el fin de poder simplificar el 10, entonces ya tenemos la relación que f de xy menos L es menor que epsilon. Se cumple las dos condiciones. Esto está demostrando que ese límite efectivamente es cero. Entonces, como lo pueden observar, pues no es una manera
muy fácil de verificar que un límite me dio 0, pero es una alternativa que tengo para demostrar su validez. Vamos a mirar otra forma de cómo demostraría que este límite efectivamente es 0. Entonces, otra alternativa para demostrar que el límite cuando xy tiende a x0, y0 de una función f de xy es igual a L es hallar una función, y la voy a llamar la función h de xy, tal que debe cumplir dos cosas. Lo primero que debe cumplir, que 0 sea menor o igual al valor absoluto de f de xy menos L y sea menor o igual a esa función h de xy. O sea que la función h de xy acota a la diferencia f de xy menos L. Le coloco el valor absoluto para garantizar que esto siempre es mayor o igual que 0. Entonces, aquí es lo que vamos a utilizar la regla del emparedado. Entonces, ¿cuál era la regla del teorema del emparedado en límites? Que si el límite del extremo izquierdo es igual al límite del extremo derecho, entonces el límite de la función central también da el mismo valor. Como el del extremo izquierdo es la función constante 0, entonces el límite sabemos que es 0. Entonces, ¿cuál es la otra condición que tenemos? La otra condición es de que el límite cuando xy tienda a x0, y0 de la función que hemos buscado h de xy, ese límite me debe dar 0. Esas serían las condiciones. Es hallar una función h de xy de forma que sea más grande que esa diferencia del valor absoluto de f de xy menos L y que además el límite de h de xy sea 0. Por el teorema del emparedado, entonces, ¿qué nos dice el teorema del emparedado? Pues el teorema del emparedado nos dice que el límite cuando xy tiende a x0, y0 de la función que está adentro, esa función también es 0. Y esto es equivalente a decir que ese límite es L. Si esta diferencia me dio 0, significa que f, este valor tiene que ser L, para que L menos L me dé el 0. Entonces, esta relación que estamos utilizando aquí en cálculo de varias variables no es más que el teorema del emparedado. Vamos a resolverlo el ejemplo anterior y se van a dar cuenta que esto es más sencillo que lo que hicimos por la definición epsilon delta. Ustedes lo pueden trabajar para demostrar entonces, en conclusión, para demostrar que un límite no existe, utilizo caminos. Y para demostrar que un límite sí existe, pues la una sería quitar la indeterminación utilizando álgebra. Pero si no puedo, como en el último ejemplo que acabamos de ver, entonces me toca obligatoriamente utilizar definición epsilon delta. Epsilon delta. Y otra alternativa, pues es utilizar el teorema del emparedado. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, para el límite, o mejor coloquemos, para verificar que, o demostrar, mejor, ¿no? Porque estamos demostrando. Para demostrar que, recuerden que lo que íbamos a demostrar era que el límite, cuando xy tiende a 0,0 de la función 10xy cuadrado sobre x cuadrado
más y cuadrado es igual a 0, para demostrar eso, entonces debemos hallar una función h de xy tal que. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar esto. 0 menor o igual, 0 menor o igual que valor absoluto de f de xy menos L sea menor o igual a h de xy. Entonces estamos en lo primero, ¿no? En el primer ítem. Entonces vamos a hacerlo, vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué nos tenemos? 0 menor o igual, valor absoluto. ¿Quién es la función f de xy? 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Menos L, L vale 0. Y esto es menor o igual. Entonces tengo que acotarla. Eso es lo que tengo que hacer. Este resultado acotarlo. Eso ya lo hicimos arriba en la definición epsilon delta. Aplicando propiedades, esto es 10 por valor absoluto de x, perdón, por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero recuerden que esto yo lo escribía como por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto sabemos que es menor o igual a 10 por valor absoluto de x por 1. Entonces noten que este resultado que obtuvimos aquí, esta es la función h de xy. Porque ya tenemos 0 menor o igual que el valor absoluto de f de xy menos L, y todo esto es menor o igual, y esta sería la función h de xy. Entonces, así, ¿qué tenemos? Así, la función h de xy, en este caso es 10 por valor absoluto de x. Y además, esta función cumple que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función h de xy, entonces calculemos ese límite. ¿Quién es la función h de xy? 10 por valor absoluto de x. Y entonces x tiende a 0, entonces me queda 10 por 0, que me da 0. Entonces, hemos comprobado la segunda parte. Entonces ya tenemos las dos partes. Tenemos que h de xy es mayor que el valor absoluto de f de xy menos L. Acota a la diferencia de f de xy menos L. Y hemos demostrado que el límite vale 0. Entonces con esto concluimos que el límite anterior, entonces acá, luego, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función f de xy inicial, que era 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, hemos demostrado que es 0. Vamos a hacer un último ejemplo. Entonces, sobre esta parte, entonces vamos a colocarlo como un ejemplo aquí. Calcular el límite cuando xy tiende a 0,0 de la función seno de x cuadrado menos y cuadrado sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Entonces, vamos a calcular ese límite. En este ejercicio no nos están diciendo, cuando a mí me dicen calcula un límite, no me están diciendo si existe o no existe. Yo tengo que darme cuenta si existe o no existe. Entonces, hagámoslo por simple inspección. Entonces, por ejemplo,
Digamos que tomo el camino y igual 0. Entonces tomemos un camino. Sea la trayectoria S1. Entonces la trayectoria S1 que sea y igual 0. Como me estoy aproximando al origen, 0, 0, y igual 0 pasa por 0, 0. Entonces, ¿qué me quedaría este límite? Límite cuando xy tiende a 0,0 de la función seno de x cuadrado menos y cuadrado sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y esto me da igual, lo voy a hacer sobre el camino S1, y igual 0. Entonces este límite me quedaría límite cuando x tiende a 0 y me quedaría seno de x cuadrado sobre y me quedaría valor absoluto de x. ¿Mm? Bueno, este límite tengo que hacerlo por límites laterales porque tengo valor absoluto. Entonces tomemos esos límites laterales. Ahora, calculemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces me quedaría de seno de x cuadrado y acá me quedaría menos x, ¿no? Valor absoluto de un número negativo es menos x. Lo hago por L'Hopital. Entonces esto me quedaría límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo, aplicando el L'Hopital, derivada de arriba, derivada de seno, coseno de x cuadrado, y por la derivada interna que sería 2x. Sobre la derivada del de abajo, menos 1. Evaluando este límite me da 0. Ahora calculemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces me quedaría seno de x cuadrado sobre, y cambia únicamente el signo, más x. Esto me quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aplicando L'Hopital me quedaría 2x por coseno de x cuadrado y abajo 1. Y este límite también es 0. Por lo tanto, hemos concluido que el límite es 0. Bueno, ustedes pueden tomar otros caminos y se van a dar cuenta que también, como en el ejemplo anterior, por todos los caminos les está dando 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de seno de x cuadrado menos y cuadrado sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y es igual a 0. Bueno, de pronto aquí irse por la definición epsilon delta, pues sería un camino muy duro para demostrarlo, ¿no? Entonces vamos a utilizar la regla del emparedado. Entonces, ¿cómo utilizamos la regla del emparedado? En este caso también vamos a utilizar lo mismo que habíamos visto en los ejemplos anteriores, en el ejemplo anterior, perdón, y es que entonces vamos a calcular la función h de xy. Entonces, primero, hallamos la función h de xy tal que 0 menor o igual que el valor absoluto de f de xy menos l menor o igual que h de xy. Entonces, ¿qué me quedaría? 0 menor o igual que valor absoluto. F de xy es seno de x cuadrado menos y cuadrado sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Menos 0, ya no lo voy a escribir, me quedaría simplemente la misma función. Entonces, tenemos que acotar esto. Entonces, esto me quedaría por propiedades, me quedaría valor absoluto del seno de x cuadrado menos y cuadrado sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Pero vamos a utilizar la siguiente propiedad. Que el valor absoluto del seno de cualquier ángulo siempre es menor o igual al ángulo. ¿Mm? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos?
Entonces esto tendríamos que, esto que tenemos aquí es menor o igual al valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Perdón, aquí es en valor absoluto, ¿no? También, valor absoluto de seno de teta es menor o igual que el valor absoluto de sen de teta. Entonces estoy utilizando esa propiedad de las funciones trigonométricas. Muy bien, entonces ahora, pero la parte de arriba es una diferencia de cuadrados. Esto lo puedo escribir como valor absoluto de x menos y por valor absoluto de x más y sobre valor absoluto de x más y, perdón, valor absoluto de x más valor absoluto de y. Ahora, voy a utilizar la desigualdad triangular. Entonces, ¿qué nos dice la desigualdad triangular? La desigualdad triangular nos dice que el valor absoluto de x más y, esto es menor o igual, esto escribo lo mismo, ¿no? Y aquí voy a colocar en color azul también lo que dice la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Que valor absoluto de x más y es valor absoluto de x más valor absoluto de y, menor o igual. Entonces, como pueden observar, aquí elimino y entonces me ha quedado únicamente valor absoluto de x menos y. Y este valor absoluto de x menos y, esta será nuestra función h de xy. Siempre que ustedes, entonces, siempre utilicen propiedades del valor absoluto, de las funciones trigonométricas o las funciones exponenciales, funciones logarítmicas o las funciones que ustedes tengan con el fin de acotar. Y el resultado que les quede ya simplificado, después de utilizar eso, esa será la función h de xy. Ahora, lo que deben probar es que esa función h de xy, el límite, cuando xy tiende al mismo punto 0, 0 de esa función h de xy tiene que darle 0. Entonces la reemplazamos. Límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿Y quién era la función h de xy? Valor absoluto de x menos y. ¿Cuánto me da este límite? Pues no es indeterminado, me daría 0 sobre 0 menos 0, 0, valor absoluto de 0, 0. Entonces ya hemos comprobado. Hemos encontrado una función h de xy que acota ese resultado y además el límite de esa función h de xy es 0. Entonces, por el teorema del emparedado, por lo tanto, hemos demostrado que el límite cuando xy tiende a 0,0 de la función seno de x cuadrado menos y cuadrado sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y, el resultado les da 0. A ustedes les voy a dejar un ejercicio. ¿Para qué? Como un ejercicio que lo podríamos resolver me pueden escribir si tienen alguna duda en la solución de este ejercicio. Y es calcular el límite cuando xy tiende a 0,0 de xy sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Entonces, ese ejercicio para que ustedes lo desarrollen por fuera. Vamos entonces ahora para terminar con la parte de continuidad. Entonces, continuidad. Entonces, una función
z igual f de xy es continua en un punto x sub 0, y sub 0 si cumple que el concepto de continuidad es el mismo concepto de la continuidad en cálculo diferencial. Es decir, que el límite cuando xy tiende al punto x0, y0 de la función f de xy me debe dar exactamente la función evaluada en dicho punto. Si cumple eso, significa que es continua. Pero si el límite, si no se cumple, si no se cumple la anterior relación, se dirá que f de xy, que z igual a f de xy, es discontinua. En el punto x0, y0. Y si es discontinua, se presentan dos casos. Si el límite existe, f de xy presenta una discontinuidad removible o evitable, que se llama también, en el punto x0, y0. Si el límite no existe, f de xy presenta una discontinuidad no removible. Entonces, aquí el concepto es el mismo del cálculo diferencial. Si el límite existe, tiene una discontinuidad removible. Si no existe, tiene una discontinuidad. Si existe, tiene una discontinuidad removible. Si no existe, tiene una discontinuidad no removible. ¿Mm? Entonces, como un ejemplo, vamos a trabajar, por ejemplo, las funciones escalonadas o las funciones a trozos, ¿no? Por ejemplo, la función f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado si todos los xy son diferentes de 0, 0. Y 0 si los puntos xy es igual a 0, 0. Entonces, en este caso, esta función es una función discontinua no removible en el punto 0, 0. Por ejemplo, f de xy tiene una discontinuidad no removible
en el punto 0,0. Porque, ¿y cuál es la razón? Porque nosotros arriba habíamos probado que el límite cuando xy tiende a 0,0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado no existe. Este límite lo verificamos que no existe, y entonces como el límite no existe, entonces significa que la función tiene una discontinuidad en 0,0, donde tiende ese límite. ¿Mm? Ahora, nosotros habíamos probado que, sin embargo, escribamos acá, la función f de xy igual a 10x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si x, y es diferente de 0,0, y 0 si xy es igual a 0,0. Sin embargo, esta función es una función continua. Es continua en el punto 0,0. ¿Y por qué razón esta función es una función continua? Porque nosotros también arriba habíamos probado que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función 10 por xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que recuerden que esta es la función f de xy, ¿sí? Sería para los puntos xy diferentes de 0, es igual, nosotros habíamos probado que este límite nos dio 0. ¿Y quién es 0? Pues 0 no es más que la función evaluada en 0,0. Entonces, recuerden que aquí como estamos utilizando trozos, cuando yo calculo un límite xy tiende a 0,0, yo me estoy refiriendo a todos los puntos xy que no son 0, o sea que son diferentes de 0. Entonces, f de xy lo reemplazo por la expresión que es diferente de 0, de 0,0. En este caso 10xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y cuando xy vale 0,0, es decir, la función evaluada en 0,0, pues el resultado que vemos acá es 0, y es exactamente el valor del límite que habíamos demostrado. Entonces, como hemos demostrado que se cumple la igualdad, límite de xy tiende a 0,0 de f de xy me dio f evaluado en 0,0, entonces afirmamos que la función es continua. Ahora, si nosotros queremos tener la continuidad dentro de un conjunto, de un dominio, si queremos saber en qué conjunto es continua una función, entonces lo que tengo que verificar es en qué puntos de ese conjunto es continua. Entonces, si una función es continua en todos los puntos de un conjunto, entonces se dirá que la función es continua en dicho conjunto.